Entonces, buenas noches para los que se acaban de unir el espacio, nuestro espacio de los miércoles, donde hablamos un poco más sobre AWS. Entonces, esta noche vamos a estar hablando, como les comentaba, de seguridad y gobierno de datos. Un tema, pues, bien interesante y una de las prioridades para Cloud. Entonces, pero antes de comentar, de iniciar con nuestra charla y darle paso al speaker de esta noche, pues, unas recomendaciones, las recomendaciones habituales, pues mantener el micrófono apagado, como para no generar ruido o alguna interrupción durante la charla. Eventualmente pues se dan espacios para preguntas o comentarios que aporten a las temáticas que se van a estar trabajando o se van a estar hablando usualmente al final de la sesión. Entonces, sin problema podemos en ese espacio eh, abrir nuestro micrófono. Nuevamente, la sesión está siendo grabada por audio y video y posteriormente será publicada en nuestro canal en YouTube. Así que no dejen de visitar el canal de YouTube de la comunidad, que está bien cargadito. Recientemente superamos el umbral de los 100 videos. Ya tenemos más de 1000 suscriptores, así que está bien cargadito de información. Y si nos ven en YouTube, o si nos están viendo en YouTube, o si se pasan por YouTube, no olviden dejar su like y comentario. ¿Qué tal, opinando qué tal les parece la sesión o las temáticas que se van tratando? Tenemos canales para diferentes cosas, diferentes tecnologías, así que pásense por el canal de YouTube de la comunidad. Entonces, nuevamente, eh, aprovecho para invitarlos a que sigan a la comunidad en los diferentes espacios donde nos encontramos. Uno de nuestros principales espacios es LinkedIn, donde ya somos más de 8.000 seguidores en el espacio en LinkedIn. Regularmente se publica contenido, publica información de interés y pues también ahí pueden estar al día sobre los diferentes eventos. Tenemos grupos para SQL, para Azure, estamos explorando algunos libros, hablamos de Spark, hablamos de Power BI, Dama, un montón de tecnologías que seguro son de interés, no solo para ingenieros de datos, sino también para analistas de datos, científicos de datos y un montón más de roles alrededor de la data, que creo que es el fin a la larga. Entonces, invitados a seguir a la comunidad. Tenemos presencia también en Telegram, en Slack, en Facebook, en Instagram, en Twitter, así que sigan a la comunidad, pueden escanear el QR y unirse a los diferentes espacios para que no se pierdan nada y sigamos conversando. Entonces, como les contaba, el día de hoy contamos con Ricardo Gómez, ingeniero de datos y entusiasta de cloud, que nos va a estar contando sobre Data Cataloging y seguridad y gobierno de datos. Entonces, para de pronto los que se unen por primera vez a nuestro espacio, estamos siguiendo este libro, Data Engineering with AWS, by Gareth Eagar, y en esta sesión vamos a estar hablando, como les contaba, de seguridad y gobierno. Entonces es un tema bien importante que abarca temas como el catalogado correcto de nuestros datos para evitar ese data swamp, esos pantanos de datos donde a veces tenemos un montón de información almacenada y no sabemos ni cómo buscarla ni cómo navegar sobre ella. Vamos a estar hablando también del catalogado de la información usando servicios como Glue y Lake-Formation. Entonces vamos a hablar de encriptado y monitoreo de la seguridad de nuestros datos y algunos servicios para manejar la identidad y los permisos. Y cómo no, siempre espacio para el demo time, que es quizás una de las partes más interesantes donde vemos toda la temática o toda la teoría que se habla, que siempre también es necesaria, donde vemos toda esa teoría ya puesta en marcha sobre la consola de AWS y donde nos ensuciamos un poco las manos. Entonces, no siendo más, los invito a seguir con Ricardo, que nos trae hoy este tema que está bien chévere. Así que, Ricardo, puedes compartir tu pantalla y nuevamente el escenario es tuyo. Hamilton, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Buenas noches a todos. No sé si ya están viendo pantalla. Sí, ahí estamos viendo ya. Confirman. Listo.
Listo. Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecer el espacio a Milton, a los organizadores de la comunidad. Para mí es como un honor hacer parte y pues, agregar ese granito de arena para, pues, digamos, el fin de todos, ¿no? Que es fortalecer los conocimientos en AWS, buscar las certificaciones y pues digamos que seguir la premisa de que pues de aportar y de que el que enseña aprende dos veces. También son retos a nivel no solo técnico, son retos a nivel a nivel de habilidades blandas. Entonces, digamos que nada, muchísimas gracias ahí por el espacio, por la oportunidad. Gracias a los que estaban presentes, digamos que esto para mí son horas un poco pesadas, donde ya el sueño o la hora feliz nos agobia, nos persigue, pero pues nada, gracias a los presentes, a la audiencia que están ahí conectados semanalmente. Y nada, pues siguiendo el contexto que nos decía Milton, venimos siguiendo un libro de AWS. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 4, que es el catálogo de la data, la seguridad y el gobierno. Ya hicieron un poco de spoiler, pero entremos en materia. Vamos, primero que todo, me voy a adelantar de qué va a ser digamos, la presentación. Vamos a hablar de estos tres temas importantes, vamos a definirlos, vamos a verlos. O sea, la premisa es que lo vamos a ver desde la visión de negocio, aparte de la visión técnica, y también vamos a verlo también desde la parte legal, ¿sí? Vamos a tocar varios temas. Me adelanto, para los que quieran continuar con la sesión completa, al final vamos a tener demos sobre AWS Macie y sobre Lake4Mesh. Entonces, la seguridad la vamos a abordar a través de Macie y el catálogo y el gobierno lo vamos a abordar a través de este servicio de Lake4Mesh. Y nada, pues entremos en materia. Entonces, vamos, empecemos a definir qué es un catálogo. Ya mencionado, pero digamos que el catálogo es esa herramienta que nos permite en las nubes o las arquitecturas cloud para poder generar lagos de datos organizados, limpios, transparentes y ordenados, ¿sí? Que sepamos realmente qué tenemos. Entonces, básicamente, un catálogo es una parte en cloud donde están alojadas información o la metadata de nuestras tablas, ¿cierto? Entonces, vamos a tener como un nombre de la tabla, la dirección, la ubicación, los nombres de las columnas, los tipos de datos. Entonces, es un lugar donde nos va a dar como esa visión de qué es o cómo está conformado nuestro lago de datos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le llaman, o digamos que siguiendo una analogía de qué es Data Lake, un lago de datos? Pensemos en qué es un lago de datos en la vida real. ¿Qué es un lago en la vida real? Lago, digamos que es un espacio de agua limpia, de agua cristalina, de agua donde hay vida, ¿cierto? Donde vemos naturaleza, donde vemos la fauna y la flora crecer, convivir. Y digamos que cuando tenemos un lago de datos limpio, bonito, ordenado, llamamos vida, ¿sí? Entonces, cuando lo ves a visión de negocio, cuando tu lago de datos en tu organización, en tu corporación, tienes un lago de datos bonito, lo que vas a hacer es atraer, ¿cierto? Viéndolo pues, con visión de negocio, a veces, digamos, nosotros nos quejamos o nos agobiamos porque hay muchos servicios que de pronto pueden llegar a ser muy costosos, ¿sí? Y dentro del presupuesto de nuestras organizaciones, pues, no están a veces aprobados ciertos proyectos para implementar con ciertas tecnologías que pueden llegar a ser costosas. Una forma de ver o sacar el provecho de este tema, es decir, yo tengo un lago de datos que es agradable y lo puedo llevar a ser visible tanto para mis clientes como para los inversionistas, ¿cierto? Entonces, cuando tiene un lago de datos agradable, alguien con seguridad va a llamar la atención, va a sentirse atraído y va de pronto a generar su inversión. O de pronto los clientes van a sentir más confianza de entregarles a ustedes la data y porque están haciendo buen uso de
esa data, ¿cierto? Entonces, a veces son temas que nosotros obviamos o no tenemos presente, generamos pipeline, infraestructuras, arquitecturas muy buenas, porque como ingenieros de datos nos gusta, nos apasiona generar conexiones, llevar data de un lado a otro, pero pues digamos que el no tener en cuenta esos datos nos estaríamos perdiendo de otras alternativas, por ejemplo, pues, llamar la atención y poder generar, digamos, más proyectos, que tu compañía pueda crecer, ¿sí? Que tu compañía, a medida que tu compañía crece, tú también creces, porque vas a tener más posibilidades de hacer proyectos aún mucho más interesantes, de un poco más costosos. Y digamos que todo nace, o todo puede nacer desde nuestro rol de ingenieros de datos con este tema tan sencillo, que es ordenar, catalogar y tener la información disponible para cuando, igual, nos puede ahorrar tiempo muchas veces pues en muchos escenarios, no tener que revisar cómo está la data, sino que ya la tenemos lista. Entonces, ese sería como tal el primer tema. El segundo ya estaríamos hablando del tema de seguridad. Siguiendo el tema de la analogía, así como podemos atraer cosas positivas, también podemos atraer cosas negativas, podemos atraer personas malintencionadas y que puedan hacer mal uso o que nos pueda dañar como tal nuestro negocio. Entonces la seguridad se puede abordar desde dos puntos, uno de visión de negocio y otro desde el punto de vista legal, ¿cierto? De visión de negocio porque nosotros somos o vivimos de los datos, y nuestro oro, nuestra fuente de oro, lo que nos da el día a día como ingenieros de datos, son los datos. Entonces, nosotros debemos cuidar lo que nos da a nosotros el trabajo, ¿cierto? Y pues también a la organización. La organización crece a medida de los datos que recopila, los datos que analiza, los datos que procesa, que enriquece, etc. Entonces, visto hacia visión de negocio es proteger la fuente, proteger lo que nos hace crecer. Y viendo la visión de temas legales, existen regulaciones y normas que nos pueden caer si nosotros incumplimos. Entonces, si, por ejemplo, existen disposiciones de datos personales, de datos sensibles, en los cuales si le llegamos a exponer, no proteger la identidad o la privacidad de una persona, nos podemos caer fácilmente en sanciones multimillonarias. El libro nos habla de varios ejemplos en los que empresas han tenido que pagar mucho dinero por no tener esa seguridad y estar expuestos. Revelar la privacidad de una persona es grave. Los gobiernos están obligados a protegernos en nuestra privacidad, tanto personal como familiar. Y esto, no, digamos que en el mejor de los casos, pagar una sanción puede ser lo mejor, porque hay algo que es mucho más grave que pagar una sanción millonaria y es perder el reconocimiento o la reputación de nuestra compañía. Entonces, para una persona que entiende o que ha tenido la experiencia de ver crecer o hacer crecer una marca, una compañía, sabe lo difícil que es crear una reputación, sabe lo difícil que es crear una confianza en los clientes, ¿cierto? Entonces, si tú eres una compañía A y tuviste un escándalo de fuga de información personal donde tus clientes se vieron afectados en estafas o porque revelaste información financiera, entonces tus clientes van a perder la confianza en ti, van a perder la confianza en la organización y fácilmente se van a cambiar de la compañía y recuperarlos cuesta muchísimo. Entonces, ganar clientes significa tiempo, trabajo, inversión, sudarla, ¿cierto? Para que de pronto por temas que podríamos evitar o podríamos tener en cuenta, se nos vaya, se nos desfumen muchos esfuerzos que hacemos en el día a día a nivel técnico, ¿cierto? Y pues, digamos que existen equipos especializados dentro de las compañías, como los COPS, como los DevSecOps, que son equipos que se encargan o el día a día de ellos es mantener
todas las políticas de seguridad al día en nuestras organizaciones, pero desde el rol de ingenieros de datos también estamos, podemos dar, ¿cierto? Podemos agregar esas y ya veremos AWS qué herramienta nos puede proporcionar para cumplir o generar ese aporte en temas de seguridad. Siguiendo la analogía, la seguridad sería, listo, nuestro lago lo tenemos bonito, agradable, hay vida, sería que montar básicamente un muro, ¿cierto? Que esas personas malintencionadas no puedan acceder al lago y que de una u otra manera generemos esa protección, ¿cierto? Pero ustedes se preguntarán, si encerramos todo, pues entonces ahí es donde viene el tercer tema, que es el gobierno, y el gobierno nos habla de dos cosas, autenticación y autorización. Básicamente, siguiendo la analogía, es poner un portero en esa, que me va a decir, usted quiere ingresar, se autentica, yo soy Ricardo Gómez y este es mi documento de identidad que me valida que yo soy esa persona. Entonces, digamos que el portero o la persona que está ahí, mira, listo, esta persona está autorizada para acceder. Entonces, el gobierno puede ser tan amplio como permitirlo acceder a nivel general o puede ser un poco más granular. Entonces, puedes a cierta parte de tu lago o a ciertas partes o como una parte muy mínima, y todo esto lo da esas técnicas de gobierno. Entonces, hablando en temas de AWS para catálogo nos ofrece Glue y nos ofrece la information, ¿cierto? Y pues ya hablaremos, por ejemplo, temas de seguridad, exposición de datos personales con Macy, y pues también gobierno también lo podemos trabajar con la information, ya que ya veremos más adelante. Pero entonces, el libro nos habla, hay unas regulaciones, ¿cierto? Que nos rigen si nosotros manejamos información personal, ¿cierto? Existe la GDPR, que es una regulación internacional europea para la protección de datos personales, que básicamente protege como toda la región europea y nos dicta temas como transferencias, nos regula, nos dice cuándo sí, cuándo no, a qué estamos obligados o qué deberes tenemos nosotros como plataforma, como usuarios, qué derechos tenemos como también dueños de la información, y digamos las transferencias entre regiones. Digamos que el libro no la menciona, pero no la profundiza, simplemente la menciona. Sin embargo, la traigo acá como porque debemos tenerlas presentes, debemos saber que existen, de que, no sé, si tenemos un registro, al menos uno o varios registros de personas que pertenecen a la Unión Europea, al menos uno ya nos cae como estas regulaciones. Y no dicta lo mismo, casi que lo mismo que las regulaciones locales, es que tú tienes que informar qué vas a hacer con la data que estás recopilando, y también tienes que generar una autorización de ese usuario que está ingresando la información personal que pueda autorizar ese tratamiento. Entonces, tú generas políticas en tus plataformas y le pides al usuario que las acepte o las rechace, ¿cierto? Existen también regulaciones para datos a nivel de salud, ¿sí? Digamos que hay enfermedades, digamos que las enfermedades deberían ser privadas o íntimas, solamente de conocimiento de la persona. Pero existen, digamos, plataformas o lago de datos que manejan full información médica y pueden estar, digamos que, exponiendo datos que pronto son íntimos. Por ejemplo, las alergias, ¿cierto? Las alergias son solamente de la persona. Si tú eres alérgico al maní o a los cacahuates, entonces eso es una información que debe ser privada, que se debe manejar de manera íntima. ¿Por qué? Porque una persona malintencionada puede hacer algo con esa información, ¿cierto? Estas regulaciones nos hablan sobre eso, sobre qué nos protege, y genera algunas definiciones a nivel de salud. Y esta última básicamente es para los datos financieros. Cuando trabajas con datos financieros, digamos que
puedes estar exponiendo números de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias, códigos de seguridad de las tarjetas, claves, en el peor de los casos. Entonces, digamos que existen regulaciones que nos cobijan a nivel internacional que debemos tener. En una de las charlas, en uno de los capítulos, creo que era el primero, había una persona que tenía un rol de abogado. Entonces nos preguntaba como que mi rol de abogado, ¿cómo entra acá en el tema de los datos? Me mandaron para los datos, pero no sé si de pronto esté acá en la audiencia. Pero es esto, es, digamos, acá entra mucho temas de leyes, temas de regulaciones, y acá es donde estas personas podrían entrar a aportar bastante en su conocimiento de leyes y en su conocimiento de derecho. Entonces, nosotros somos una comunidad de LATAM, sí, pero pues también existen regulaciones locales que aplican a nivel de cada país. ¿Listo? Yo me hice el ejercicio para lo que serían unas regulaciones colombianas, ¿sí? Digamos que no es nada distinto a lo que puede ser en otros países de Latinoamérica. Y la invitación es que, digamos, se hagan también el ejercicio de cuáles son las leyes, las normas y que caen sobre ustedes a nivel de su país, ¿cierto? Entonces, nada, básicamente en Colombia tenemos la Constitución colombiana. ¿Sí? Entonces, en el artículo 15 de la Constitución colombiana nos dice que todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar, ¿cierto? Y a su buen nombre. El Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Entonces, ahí en esa parte donde dice, el Estado debe hacerlos respetar. Es el Estado entra a regular, a generar leyes para protegerlos a ustedes y proteger a ustedes su intimidad. ¿Listo? Entonces, a partir de esos artículos, bueno, y el artículo 20 te dice que se garantiza que toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento, opiniones y la de formar y recibir información veraz e imparcial. Y la de fundar medios masivos de comunicación. Pero acá lo importante es, todas las personas tienen derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros solicitamos que, digamos, en una plataforma, una central de base, una base de datos, queremos solicitar qué información tienen sobre nosotros, esa plataforma tiene que estar en la capacidad de brindarnos la información, porque es nuestro derecho. En esta Constitución colombiana dice eso. Y el Estado, pues, comienza a generar leyes a partir de esta premisa, ¿cierto? En la ley 1266 de 2008 nos dice, se la habeas data, se hacen definiciones sobre los datos, que son datos públicos, que son datos personales, que son datos de identificación de personalidad. Y pues digamos que nos regula lo que les comentaba también con las regulaciones internacionales, y es, si tú tienes una plataforma, tú tienes que informar al usuario qué vas a hacer con esa información. Entonces tú generas una política, ¿no? Mi plataforma con tus datos va a ser una campaña de marketing. Entonces, que informar. Por lo general nosotros no leemos eso, simplemente como usuarios aceptamos. Pero digamos que ese es el escenario donde estamos como obligados, o es nuestro deber entrar a generar estas informaciones y que el usuario acepte. La ley 1581 nos dice, bueno, nosotros también tenemos derecho a que, pues, al buen nombre, ¿cierto? Y digamos, si nosotros aparecemos reportados de pronto en una central crediticia como mala paga, y nosotros pagamos, y ya, entonces nosotros tenemos el derecho al buen nombre, y la ley nos protege que, digamos, si aparecemos reportados, nosotros tenemos el derecho de decir, oiga, bórrenos porque yo ya pagué, ¿cierto? Y así pasa con diferentes plataformas. Por ejemplo, no sé, como usuario tienes el derecho de decir, mira, esta entidad no sé, telefónica o bancaria me está enviando correos constantemente, me está haciendo llamadas, me está haciendo mandando mensajes. Entonces, tú tienes el derecho de decir, yo no quiero pertenecer a esa campaña, y nosotros como ingenieros de datos que manejamos esas plataformas, esos desarrollos, esos proyectos productivos ya,
no tenemos que generar la capacidad de atender esas solicitudes, porque las solicitudes vienen a través de superintendencias que nos regulan. Entonces, si viene alguien y nos dice, venga, yo quiero que se me borre de la base de datos, está en todo su derecho, nosotros tenemos que entrar a borrarlo porque pues, tiene todo el derecho, ¿cierto? Pero pues digamos que no todo es, pues las cosas tienen límites, ¿cierto? Entonces nace el decreto 1377 en el que nos dice, oiga, venga, no todo pues, tú no puedes ser borrado de todo, si tienes ciertos puntos hasta dónde llegar, por ejemplo, que tú no hayas pagado y tú quieras darte la debido que sí quiero que me borren. Es un historial que pues hasta ahí ya no, ¿cierto? O por ejemplo, no sé, tú presentaste algo con el Estado, no sé, un examen de Estado, por ejemplo, una prueba de saber que la da el Estado, y tú, pues, no sé, te fue mal y quieres decir, le digo, no, por la ley no sé qué, quiero que me borren. No, hasta ahí no, porque digamos que ya es una trazabilidad, ya es un dato que hace parte del gobierno, ¿sí? Pues hay ciertos límites, hay ciertas flexibilidades, pero ya hay ciertos puntos en los que ya no aplicaría, ¿listo? Y ya, digamos, estos son leyes complementarias, no les quiero aburrir más con temas de leyes. Pero pues no sé, digamos que acá en el escenario existe audiencia de diferentes países. No sé si de pronto ahí por chat nos puedan compartir si conocen, o pues desde dónde nos ven y si conocen de manera opcional algunas leyes que rigen en su país, pues, para que de pronto alguien que comparte el mismo país de pronto se pueda complementar. Si no, es un ejercicio que pues, debemos hacer, es un deber, o al menos preguntar en nuestros equipos de gobierno, ¿listo? Y bueno, sigamos. El libro dice, bueno, vamos a hablar primero de conceptos, de datos, pues, de definiciones. Dice primero que es una información de identificación personal, que son los datos personales, que es el cifrado, que es el anonimizado, el pseudonimizado, tokenización, autenticación y autorización. Entonces, el libro dice, demos la introducción a estos términos porque lo vamos a necesitar en los próximos servicios que vamos a hablar. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas definiciones. Entonces, la identificación personal es toda aquella que nos puede generar identificar, pues la identificación de nuestra personalidad. Por ejemplo, en fotos, en videos, la biometría, nombre completo, afinidades políticas, religiosas, pues todo eso hace parte pues, de este grupo de información personal. Y nos vienen también el tema de los datos personales, por ejemplo, la edad, el género, el número telefónico, las ciudades, el cumpleaños, por la fecha de nacimiento, tipos, por ejemplo, la visa, bueno, entre otros. Entonces existen diferentes que solamente hacen parte de lo que es el individuo, ¿cierto? Y hacia eso se define como los datos personales. Estos dos temas son los que debemos proteger. Pues más adelante vamos a ver AWS Macy, que nos va a ayudar a identificar esos datos personales a través de su sistema o su servicio de inteligencia artificial. ¿Listo? Cifrados. Entonces, ¿qué es un cifrado? Básicamente es un archivo. Tenemos nuestro plano, por ejemplo. Lo pasamos por un proceso que nos lo transforma, nos lo cambia, nos lo genera irreconocible visualmente, ¿cierto? ¿Cómo? A través de una llave. Entonces, generamos una llave, ciframos el archivo y nos queda ilegible para alguna persona que pueda acceder a él sin intención o cae en malas manos, no pueda establecer qué hay dentro, ¿cierto? Y con la misma llave podemos recuperar el mensaje, básicamente. Entonces, existe un cifrado simétrico, existe un cifrado asimétrico. Un cifrado simétrico nos habla de que nosotros tenemos una misma llave y se llama una llave privada.
generamos una llave, la compartimos a la persona que de pronto nos va a proporcionar la información, esta persona cifra con esa llave y nosotros con la llave desciframos. El hecho de compartir la llave privada nos genera como cierta inseguridad, porque esa llave no se sabe qué uso o qué manejo se le puede dar, si pueda llegar a ser más compartida. Entonces, digamos que se crea lo que es un cifrado asimétrico. Existen un par de llaves, una llave pública, una llave privada. Con la llave pública cifro, con la llave privada desencripto, ¿cierto? Esto lo podemos ver en un servicio AWS que se llama KMS, que lo vamos a ver en el demo de Macy. Necesitamos generar ahí una llavecita para generar ese cifrado sobre un bucket. Esto, ¿qué es el anonimizado de los datos? Básicamente el anonimizado es un proceso por el cual a través de una política de anonimización generamos ofuscamiento o ocultamos datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos en tablas números de cuentas bancarias, ¿cierto? Entonces, podemos generar el proceso de anonimizado para que esos 16 dígitos que tenemos de nuestras cuentas bancarias sean convertidos, no sé, en asteriscos o caracteres diferentes que no permitan identificar el dato real. ¿Listo? A diferencia, por ejemplo, de lo que es la tokenización o el pseudo-anonimizado, que es anonimizar parcialmente. Nosotros anonimizamos parcialmente lo que veíamos, lo que vemos cuando tenemos una tarjeta de crédito que tiene 16 dígitos y están solo en claro los últimos 4 dígitos. Así que el resto de los 12 están completamente ocultos. ¿Sí? Ahí vemos las diferencias. Al lado izquierdo vemos información en claro. Un pseudo-anonimizado es una ofuscación parcial y el anonimizado es completamente no reconocemos el mensaje o no reconocemos como tal el dato. ¿Listo? De pronto algunos ya conocerán estos temas, pero de pronto con seguridad habrá personas que este tema es nuevo, ¿cierto? Y pues viene el tema de la autenticación y la autorización. Esto básicamente es autenticación, loguear lo que hacemos en nuestras cuentas, el usuario, una contraseña y nos entramos. Y la autorización es básicamente yo que tengo permisos. Yo tengo permisos, no sé, a S3 o a cierta data o a ciertas acciones que de pronto otras personas no, o otros usuarios no tienen acceso. Estos conceptos se van a ver en la information porque podemos generar autorizaciones a grupos y a otros no, inclusive con la granularidad de las columnas. Y pues nada, ya entremos en materia, entremos en la parte técnica. Como les decía, para catálogo, AWS nos ofrece Glue y nos ofrece la information. Y para seguridad nos ofrece, que es el KMS para las llaves, para generar las llaves, AWS Macy para identificar datos sensibles y datos personales, AWS Wordle para generar reportes de posibles amenazas y AWS Article para generar acuerdos con AWS. Para temas de gobierno, nuevamente ya conocido IAM, que leyeron o lo menciona nuevamente, pero pues ya en charlas pasadas lo hemos tocado, pues, digamos que sería mejor dar espacio a otros servicios que pronto son nuevos y que pronto no hemos escuchado mucho, como la information. Y listo, la semana pasada veíamos que era Glue. Entonces, Glue es un servicio de preparación de datos sin servidor para, digamos, hacer operaciones ¿sí? Que generamos nuestras ETL serverless y pues llevamos volúmenes de información de un lado a otro y haciendo las respectivas transformaciones. También nos sirve, digamos que facilita a los ingenieros de datos, a los científicos, a los analistas, pues, todo el tema de las tareas, porque no se preocupan por levantar infraestructura, no se preocupan por de pronto administrarla
y pues, podemos hacer ETLs, normalización y pues, enriquecimiento de la data. Se puede hacer esto mismo a nivel de interfaz con Blue Studio y también con DataView para limpiar y normalizar datos sin escribir código. Pero pues bueno, eso lo vimos la semana pasada. Tuvimos un demo bastante interesante que nos enseñó bastante sobre Glue. Pero bueno, acá vamos a ver Glue desde la visión de catálogo. Ya sabemos que con Glue podemos hacer ETLs, pero entonces también nos permite hacer un catálogo de la data. Entonces tenemos la data en buckets y a través de un AWS crawler, ¿sí?, podemos ir y escanear la metadata o la estructura, la jerarquía de las tablas, nombre, columnas y los metadatos, y esto pues digamos que lo hace de manera automática mediante una exploración que tiene interna, genera un catálogo, que esa sería la salida, un catálogo a partir de la base de datos y las tablas que encontró, catálogo que es el que hemos estado hablando para tener, digamos, que esa visual de nuestro lago de datos, y finalmente nos puede permitir hacer un job de ETL y volver a dejar esa data ya refinada en otro bucket de salida. Estos son los pasos de Glue. En el demo vamos a hacer un pequeño crawler y nada. Vamos a recordar qué es la arquitectura Lakehouse. La veíamos creo que en el capítulo 2 de arquitecturas cloud. Recordando una arquitectura Data Warehouse, que son arquitecturas con las que comenzamos, con las que se comenzó el tema de los datos, donde básicamente la ingesta, el almacenamiento y la visualización para de contar nos da con mayor flexibilidad. Los datos tenían que ser completamente estructurados, ¿sí?, bajo esquemas. Y pues bueno, luego se avanzó hacia una arquitectura Data Lake. Ahorita pues, digamos que está implementada en la gran mayoría de nubes, en las que ya te permitía poder almacenar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, como videos, imágenes, PDFs, etc. Pero que entonces, ¿qué es la arquitectura Lakehouse? La arquitectura Lakehouse es ese ecosistema o ese espacio donde pueden convivir las dos arquitecturas. Podemos tener un data lake, pero también podemos tener servicios de propósito específico, como lo son para el data warehouse. Pero acá lo interesante es que AWS nos pone a Amazon S3 en el centro, ¿cierto? Y nos lo protege a través de la information y Amazon. ¿Sí? Pero es como un blindaje que la information nos puede llegar a hacer para poder generar salidas, ¿sí? La salida sería Amazon Aurora, Amazon DynamoDB, un SageMaker para inteligencia artificial, machine learning, un Redshift, por ejemplo, un OpenSearch, un nativo Elasticsearch, un Elastic MapReduce para montarnos nuestro Sparkcito para los fans de Spark. Entonces, sobre esos servicios que acabo de mencionar, nosotros hacemos consultas sobre esos datos en S3, ¿cierto? Pero entonces, es el lake formation ese que nos sirve, nos actúa como guardián. Permiso, no tienes permiso, te puedo mostrar la data, no la puedo mostrar, y bueno, digamos que no nos protege, ¿cierto? Entonces, ya revisando esta arquitectura y viendo cómo entraría la information, pues hablemos de la information. La information, la premisa principal con la que AWS nos lo vende es construir data lakes en cuestión de días. Esto puede ser usado para organizaciones que hasta ahora están empezando para construir un data lake ordenado, catalogado, en cuestión de días. Y ya vamos a ver por qué. Digamos que en una arquitectura Lakehouse, el catálogo de datos es compartido tanto por los servicios del data lake como los servicios de propósito específico. Y vamos a ver que el catálogo
es compartido tanto por la information como por Glue. Lo mismo que tú veas en el catálogo de Glue, lo vas a ver en el catálogo de la information. ¿Listo? Y pues el catálogo, pues lo mismo, te va a permitir rastrear esquemas, versionarlos, pues saber cuál es la ubicación, las particiones, etc. Más o menos esto es lo que nos presenta AWS en su documentación oficial. Tú puedes tener entradas a la information con Amazon S3, puedes tener entradas con bases de datos relacionales, o puedes tener entradas con datos no estructurados o semiestructurados no SQL, ¿cierto? Y por dentro de la information, pues lo mismo, vas a poder hacer crawlers, vas a poder hacer ETLs, vas a tener un catálogo, vas a poder generar configuraciones de seguridad, vas a poder proporcionar accesos de control, ¿sí? Por usuarios, por grupos y por roles, ¿listo? Sobre esa información que está alojado pues, en S3. ¿Listo? Y nada, pues digamos que esto se hace porque pues habrán servicios de consulta como Amazon Athena, Amazon Redshift, Amazon EMR, los que ya nombramos anteriormente, donde se consulta esa data y digamos que ¿cómo funcionaría la information? Me voy a adelantar un poco. La information tiene Amazon S3 donde está guardado como todo el data lake, ¿cierto? Entonces el primer paso es generar unas políticas de acceso y control a partir de lo que es un catálogo de datos. Por eso teníamos que primero catalogar los datos para poder tener un acceso y tener digamos que un control de qué es lo que tenemos, cuáles son las bases de datos, cuáles son las tablas, cuáles son las columnas. ¿Listo? Eso es lo primero que se debe generar en el information. Luego, unos usuarios, no sé, llámese científicos de datos, clientes, que quieran acceder a esa información a través de servicios Athena, Pichai, Redshift, Glue, EMR o SageMaker, hacen una solicitud hacia la information diciéndote, ven, yo soy el usuario Ricardo Gómez, quiero acceder a la tabla tal, quiero acceder, entonces la information te devuelve como unas credenciales temporales permitiéndote el acceso, si lo tienes dentro de tu política de control de acceso. ¿Listo? Entonces, digamos que más o menos esa es la dinámica. El slide anterior lo vamos a ver en el demo. Se lo voy a mostrar en el demo. Y pues bueno, entonces la information no tiene cobros adicionales, solo se paga por los servicios inherentes que se utilizan. Entonces usamos teles de grupos por AutoGlue, pero como tal por la information no te lo van a, no nos van a cobrar. Y lo más interesante del tema es que tiene granularidad de accesos por columnas. Es decir, de que yo al usuario 1 le voy a dar, o sea, la mitad de las columnas de esa tabla, y al usuario 2 le voy a dar toda la tabla. ¿Sí? ¿Qué pasaba antes? Yo tenía una tabla, 20 columnas, ¿cierto? Y yo quería generarle una base a un científico, una base, un analista, que no tuviera las 20 columnas porque él no quiere ver todas las 20 columnas, él necesita ver más 15, por ejemplo. Entonces, generamos de pronto una TL o sacábamos una data a partir de la primera para poder concederle solamente acceso a las 15 columnas y no a las 20. Con la information te ahorras esa duplicidad de información y ese almacenamiento doble. Digamos que si cuando tú generas dos tablas a partir de una, pues digamos que estás haciendo redundancia. Con la information, pues en la misma tabla, el mismo almacenamiento, digamos el mismo peso de la tabla, le puedes dar a una persona una parte y a otra persona otra parte, o digamos a toda, o solo algunas columnas. Esto también nos puede permitir, por ejemplo, no mostrar datos sensibles. Si sabemos que nuestra tabla tiene, no sé, número de documento, número de cuenta, etcétera, y lo vamos a mostrar y en su desarrollo no tienen en cuenta o no se tienen en cuenta estos datos, simplemente no los mostramos. Entonces,
generamos una administración para excluir esas columnas a esos usuarios. ¿Listo? Y ya veremos en el demo que pues, los permisos se conceden pues, de forma intuitiva. Ya vamos a ver. AWS Artifact básicamente es un servicio bajo demanda que nos permite acceder a recursos. Y entendemos por recursos como informes, certificaciones, acreditaciones de terceros emitidos por auditorías que hace AWS internamente o auditorías que hace por terceros, ¿cierto? Pues, constantemente AWS internamente está generando auditorías y generando reportes, generando certificaciones, está certificado, esto está acreditado, o generando informes de lo que se hizo. En este servicio no lo dispone. ¿Sí? En cualquier momento, bajo demanda, lo puede ir a consultar para ver cuáles son las políticas que se han creado nuevas en AWS. Y no solo eso, también te permite hacer acuerdos de gobierno, por ejemplo, revisar, aceptar y pues, administrar estos acuerdos. ¿Sí? También te permite en cualquier momento deshacerte de esos acuerdos. ¿Sí? Ya no los requieres en tu organización. También tiene la granularidad de escoger acuerdos para unas cuentas y para otras no. Ya dependerá de lo que quieras hacer. Listo. Seguimos con otro servicio que nos presenta el libro, AWS Guardbook. Un servicio que pues, hace un monitoreo de la seguridad y pues analiza y procesa los registros de AWS que cuánto se pueden generar en CloudTrade con eventos que se generan en S3. Él tiene por debajo una inteligencia artificial que detecta como tal amenazas, como listas de direcciones IP, dominios maliciosos. Él aprende automáticamente, como ya veremos con Macy, para identificar actividades inesperadas o registros no autorizados dentro de nuestro lago. Bueno, el siguiente servicio que nos presenta el libro es AWS Macy. Macy básicamente, a veces no tenemos cómo empezar el lago de datos de cero porque ya cuando llegamos está montado. Ya está ingestado un montón de datos y decimos, bueno, pero ya ingestamos, ya, ¿qué podemos hacer? Entonces viene AWS y nos presenta Macy. Macy es un servicio que nos permite identificar datos sensibles en nuestro lago de datos. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? A través de jobs que corren por debajo de una inteligencia artificial. Tenemos acceso a ese código que lo vende como servicio y digamos que nos genera reportes de coincidencias, hallazgos que puedan ser datos sensibles, datos personales, bueno, tarjetas de crédito, datos financieros, pueden ser datos médicos. Todo esto nos lo reporta Macy. Y pues bueno, Macy es un servicio que puede llegar a ser un poco costoso porque él cobra por giga de almacenamiento, dependerá la volumetría de tu lago de datos que tanto quieras procesar o analizar. Digamos que pues es totalmente administrado. Esa es la otra característica, simplemente es ir a levantar un job. Obviamente hay que hacer una configuración inicial, que ya veremos, pero él nos genera unos reportes y esos reportes pueden generar eventos que disparen otros procesos. Por ejemplo, no sé, Macy lo podemos calendarizar para que me analice nuestro lago de datos o de pronto más granular un bucket en específico, o no solo un bucket, una ruta en específica y a partir de esos hallazgos puede disparar un evento. Podemos levantarnos una step function que lo que haga es ir a buscar o ir a generarle algún tipo de tratamiento a los datos que están siendo expuestos. ¿Listo? Y bueno, lo que hablábamos al principio, que tiene
nos ayuda a cumplir las normativas de las regulaciones que vimos inicialmente. Y lo que les decía, podemos tomar acciones correctivas automatizadas por las máquinas de estado de función. Podemos, no sé, levantarnos una lambda que haga algo, que de pronto nos envíe un correo diciendo, venga, hay datos sensibles, ojo con esta ruta. Miles de cosas nos podemos imaginar a partir de esos reportes como medidas de acciones o como plan de acción para revisar esa información. Entonces, la configuración, Macy, ¿qué nos pide? Nos pide una activación del servicio en la cuenta que lo vayamos a usar. Vamos a hacer una activación y generar una llave KMS. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer en el demo. Vamos a requerir crear un bucket de secreto de salida con el cifrado KMS con la llave que creamos en el primer paso. Y en ese bucket, cuando los jobs terminen, Macy irá a dejarlos allá, ¿cierto? Obviamente él no te va a decir, mira, este es el dato sensible. Macy te va a decir, estas son las columnas que tienen datos sensibles. Ve y las revisas. Ten cuidado, ¿sí? Él no te va a volver a exponer la data sensible porque sería redundante. Y por eso es que S3 tiene que estar encriptado. Digamos que hay información condensada de donde posiblemente hay datos sensibles. Entonces, por eso es un requisito. O de pronto un CDVC o un texto plano, lo que nos puede decir es, mire, nos puede dar coordenadas. En la columna tal, en la fila tal, hay una coincidencia en un dato sensible. Entonces, ahí más o menos uno se hace una idea y toma acciones, ya sea con desarrollos adicionales, complementarios o desarrollos manuales o realimentaciones manuales de la data para tomar correcciones. También Macy nos permite crear identificadores personalizados. Digamos que no todo está cubierto por Macy, porque Macy, como sabemos, es una inteligencia pues, que va aprendiendo, que va creciendo a medida de que los usuarios van implementando esto dentro de sus lagos. Pero puede llegar a ser inicialmente un poco regionalista, digamos que, no sé, puede detectar números de tarjetas de crédito, pero de Europa o de Estados Unidos. Y nosotros como región, pues puede que se pasen, ¿cierto? O no lo identifique porque de pronto por ahora no lo puede soportar Macy. Entonces ahí la hacen identificadores personalizados y esos identificadores se crean a través de expresiones regulares. Podemos generar una expresión regular, no sé si número de celular de Colombia comienza con más 57, 3 algo, 316, 320, etc. Entonces podemos generar expresiones regulares que nos puedan soportar una regionalización que Macy a nivel global no te identifica. Entonces con eso complementamos el servicio a partir de expresiones regulares que de pronto son de dominio de algunos o de muchos. Y nada, al final es simplemente crear y configurar un job y mandarlo bajo demanda o mandarlo calendarizado. Ya eso dependerá de nuestro requerimiento y dependerá también entonces de nuestro presupuesto. También se puede llegar a ser costoso. Y entonces nada, pues comencemos con el demo. Vamos a... ¿Cómo van hasta ahí? Yo no he leído el chat, no sé. ¿Cómo van hasta ahí? No sé si comenzamos con Macy o comenzamos con la information. ¿Qué servicio quisieran ver primero? Nos dice Edwin que todo bien y está buenísimo. De hecho, varios de esos servicios no los conocía y está cool. Macy pinta bien. ¿Qué les parece si arrancamos por Macy o por el que quieras, Ricardo? Vamos enchufados todos.
por Macy. Por Macy, entonces. Listo. Entonces, vámonos a Macy. Ahí están viendo la pantalla de AWS. Sí, ahí vemos la consola. Ahí vemos el browser y la consola de AWS. Listo. Entonces, bueno, básicamente ya tenemos activado Macy en la región de Ohio. Bueno, previamente se hizo ahí una validación, una activación. Esta es, digamos que la consola de Macy. Al lado nos muestra como el resumen. ¿Sí? Qué cosas son de acceso público, acceso cifrado o de uso compartido. Inicialmente tenemos que generar una configuración, ¿sí? Ya la vamos a hacer, donde están nuestra llave KMS, nuestro bucket de salida, y digamos que los identificadores personalizados que les hablaba. Acá podemos crear expresiones regulares, es como ponerle el nombre a la expresión, las palabras claves, o de pronto acá, pues, la expresión regular, o de pronto ignorar palabras, nos puede servir. No quiero que me identifiquen porque esta sí está permitida. La excluimos de ignorar palabras. Y también nos permite esta expresión regular evaluarla acá, en una pequeña consolita para la expresión. En los hallazgos, ya entrando pues en materia, en esta parte de hallazgos nos va a mostrar cuáles son los hallazgos que tenemos hasta el momento. Inicialmente, pues, previamente habíamos lanzado un jobcito, pero pues nada, si quieres, más bien entramos a otra región y lo hacemos de pronto desde cero. Listo. Básicamente así nos aparece Macy. Entonces, cuando en la cuenta está deshabilitado, inicialmente está deshabilitado, lo único que tenemos que hacer es habilitarlo. ¿Listo? Y inicialmente nos va a pedir configurar. Entonces, tenemos que configurar un bucket de C3 para conservar a largo plazo los resultados. ¿Sí? Esto tiene una periodicidad, esto con cierto tiempo van desapareciendo, entonces siempre es bueno generar de pronto un proceso complementario que nos lo deje de pronto en un tablero o en otro lado, que pues no lo perdamos, porque pues los jobs van desapareciendo con el tiempo. Y nada, le vamos a crear un bucket, vamos a ponerle bucket demo 4, demo, me dice results, esa sería donde van a quedar los resultados. ¿Listo? Acá nos va a pedir una llave KMS, seleccionamos una que ya esté, o de pronto crear una nueva cuenta. Vamos a crearnos una nueva llave KMS, pues la introducimos acá el servicio, service. Acá lo que les comentaba, podemos hacerlo simétrico o asimétrico. ¿Listo? Pues dejémoslo simétrico por no complicar pues, en el demo. Y nada, el origen de la llave es un KMS y una clave por una sola región. Con eso le generamos un alias 4 KMS. Hagámoslo así. No le generamos ninguna descripción, ninguna etiqueta, le damos así. Entonces, acá nos va a pedir cuáles son los permisos de administración de esa llave.
Le vamos a darle permisos al gran admin de esta cuenta de la comunidad, a Diego Milton, y me voy a conceder también permisos de administrador. Los administradores van a poder eliminar esta clave. Entonces, lo dejamos habilitado para cuando ya no queramos usarla, podamos eliminarla o programar la eliminación. Luego nos dice, bueno, ya definimos los administradores, ahora definimos los permisos. Los usuarios que puedan tener permiso de usar estas llaves. Lo mismo, vamos a dar los dos. Los usuarios ya existen. Spoiler, ya hay varios que han pedido sus accesos para trabajar y aprender en AWS. Esto, y nada, le damos siguiente. Y bueno, segundo. Denme un segundo porque acá esta política que me genera Macy inicialmente no está completa. ¿Sí? Digamos que la que crea por defecto nos hace falta un permiso o sea, a Macy se le debe dar un permiso para generar llaves y encriptar en KMS, y esto no lo tiene por defecto. Entonces voy a ver si me la copio del otro lado para rapidez. Este tema de las políticas es importante y por eso a veces se hace hincapié en las diferentes sesiones en el servicio de IAM, y es porque muchas veces o en algunas ocasiones procesos que lanzamos no corren bien y a veces no sabemos por qué no están funcionando, y a la larga es un tema de permisos porque no sé, nuestro job no tiene el permiso para llegar a tal servicio o para hacer X o Y cosa. Entonces por eso vale la pena pues siempre aprovechar estos espacios de los demos o cuando estamos integrando servicios, de retocar un poco más lo de IAM, porque las políticas pues están ahí siempre presentes en lo que hacemos en AWS. Es cierto, Milton. Y siempre ha pasado, y creo que inclusive en el demo pasado nos pasó que hacían falta temas de permisos. Entonces, justo, dame un segundo que murió mi mouse. La pila del mouse pasa en vivo. Entonces, ¿qué hacía falta? Básicamente, una política que nos permitiera al servicio de Macy poder generar, digamos que las llaves y generar, perdón, la data cifrada y también encriptar. ¿Listo? Sobre todo el recurso. Básicamente, eso es lo único que faltaba. Y ya tenemos digamos que nuestra llave configurada. Ya podríamos volver acá a Macy donde veníamos a configurarlo y si actualizamos, de pronto nos aparece. Listo. Ya nos apareció y recordemos que estamos creando un bucket que tenga cifrado KMS y le estamos dando la llave. Nuestro bucket quedó ya denominado Macy. Listo, le damos en guardar. Y listo, ya digamos que esta sería la configuración inicial que necesita Macy. Un bucket, un alias y una llave KMS. Y pues nada, vamos a entrar ya en materia
acá en Buckets S3, digamos que nos muestra cuáles son los buckets que tenemos disponibles. Estamos trabajando en la región de Virginia del Norte, norte de Virginia, y pues tenemos estos buckets disponibles. Y acá tenemos los jobs como tal. Hasta el momento no hemos creado ningún job y pues vamos a crearnos uno acá en este demo. Listo. El primer paso que nos dice es elija los buckets de S3. ¿Listo? Este bucket de Amazon Macy, bueno, les voy a mostrar qué contiene ese bucket para acompañarlos. Listo. Entonces, este bucket previamente se le fueron cargados dos tablitas. Una de un dataset que me descargué por ahí de data pública, que tiene bases de datos de industria y comercio. Y tiene también un dataset que pues, me creé con fines académicos para poder, digamos que, ingresar datos posiblemente sensibles. Voy a mostrar acá de antemano cómo está formado. Entonces, básicamente es un dataset pequeño, no es tan grande, pero entonces le agregamos nombres, le agregamos edades, números de celulares, ¿sí? Le agregamos género, le agregamos tarjetas de crédito, obviamente falsas. No se vayan a buscar la tarjeta de crédito de James Rodríguez, son datos dummies. Los ingresos de los hobbies y el color favorito, que también data que no debería identificar, también pues la pusimos. Y nada, digamos que, bueno, el código de validación de la tarjeta también lo ingresamos acá para que intencionalmente Macy nos pueda reportar estos hallazgos. ¿Listo? Eso es lo que contiene los datasets que vamos a analizar. Vamos a analizar esos dos datasets en este job. Entonces nada, seleccionamos el bucket es el que les acabo de mostrar. Vamos al paso 2. Dice que probablemente no pueda representar muchos costos, porque pues, no pesan mucho los archivos que están en ese bucket, intencionalmente para, digamos, no recurrir en costos graves. Veamos siguiente. Listo, acá nos dice, digamos que la forma de ejecutar el job. Podemos hacerlo programado o lo podemos hacer bajo demanda. ¿Listo? ¿Programado qué es? Una frecuencia de actualización. Podemos analizar lo que configuremos acá en este job diario, semanal o mensual. Son las frecuencias de la periodicidad que nos brinda Macy. Y tenemos un trabajo bajo demanda. ¿Listo? Esto, por ejemplo, es la profundidad de muestreo. Digamos, si yo tengo un bucket de, no sé, 10 gigas, bueno, 100 gigas, y yo le pongo una profundidad de muestreo, no sé, de 40%. Quiere decir que de esas 100 gigas, 40 gigas me la va a analizar de manera aleatoria. Esto con el fin de pronto reducir el muestreo y que, digamos, sacar muestras aleatorias para que no incurrir en gastos exagerados con Macy. Este servicio sí hay que hacerlo un poco con lupa cuando manejamos datos muy grandes o muy pesados. Tenemos data lakes de teras y mandar un job mal con teras nos pueden estar ascendiendo a usuarios porque de verdad es un servicio bastante costoso. Entonces, nada, vamos a dar acá hay, bueno, los criterios, acá son filtros, ¿sí? Esta parte, Macy nos permite generar algún tipo de filtros pensando en eso, pensando en que puedo incluir o excluir dentro de mi análisis, dentro de mi exploración,
archivos. Entonces, podemos filtrar por la extensión, podemos poner, no sé, CSS, ¿sí? Separados por comas, y solamente me va a incluir, si le damos en incluir, estos archivos que sean CSS. ¿Listo? Podemos también generar de pronto filtrados por última modificación, digamos por fecha, por prefijos. Si tenemos una data organizada con prefijos, podríamos usarlo. Tamaño de almacenamiento, es decir, archivos que, por ejemplo, no vayan a pesar superior a 1 mega, pero entonces que no se me vaya a pasar a, no sé, 10 gigas. ¿Sí? Pronto por ahí un archivo muy pesado que no se me... Entonces, hay formas de filtrar también por peso para incluir, y podemos decir superior a, no sé, por ejemplo, 200 gigas, podemos excluirlo, ¿sí? Para que archivos muy pesados no entren. Pero vamos a eliminar esto. Vamos a generarle, bueno, el último creo que es por etiquetas. Entonces, si tu objeto en S3 está etiquetado, o sea, tiene sus tags, puedes decirle, bueno, utilicemos una etiqueta. ¿Qué etiqueta? Depende de lo que le tengas, ¿sí? Entonces, si tienes etiquetas y sabes que es para ciertos proyectos, entonces puedes decir, para estos proyectos, no sé, una etiqueta puede ser, no sé, y cuentas, por ejemplo. Entonces, todos los archivos que tú tengas como proyecto igual a cuentas, esos podrían incluirse o excluirse según tu necesidad. Acá, pues, digamos que no voy a incluir nada, lo voy a dejar completo. La profundidad de muestreo la voy a dejar todo, pues, porque los archivos que estamos ingresando pesan mucho, en realidad no pesan nada. Y le vamos a dar un trabajo único, un trabajo bajo demanda, no le vamos a llamar. Listo. Entonces, esto es algo nuevo que nos ha estado presentando Macy, y es poder excluir o incluir identificadores. Entonces, acá nos resume como tal las cosas que Macy identifica, por ejemplo, de información personal, la dirección, licencias de conducción de Australia, por ejemplo, no sé, credenciales de AWS. Entonces, anteriormente, tú mandabas el job y caían todos, pero ahora tú puedes escoger cuáles te sirven y cuáles no. No sé, por ejemplo, acá está lo que les decía, que puede identificarnos en licencia de conducción de Alemania, pues en el regionalista, no vamos a encontrar por ahí nada de Colombia. Entonces, todavía nos falta robustecer a nivel de AWS, pero nos permite complementar con expresiones regulares. Entonces, nada, no le vamos a dar ni excluir ni incluir ninguno para que nos pueda tomar todo. Le vamos a dar siguiente. Bueno, no tengo datos personalizados, pero pues ya les mostré cómo se genera un identificador personalizado. No le vamos a agregar ninguno. Le vamos a poner el nombre del job. No sé, 4, y le damos siguiente. Esto es como un resumen. No tienes identificadores personalizados, estás incluyendo todo. Esto es el nombre del job, estos son los buckets, y tienes un coste estimado. Intencionalmente lo enseñamos el job para que no nos cobre mucho, pero digamos que esto nos da, antes de lanzarlo, antes de darle enviar o correr, nos puede permitir darnos una visual de cuánto nos van a consumir, cuánto va a llegar en nuestras facturas, porque a nuestros jefes les dé un sustico. Entonces hay que revisarlo. ¿Listo? Y nada, le damos ahí enviar. Y listo, básicamente esto es Macy. Ya se creó un job de trabajo, un job de análisis. Él por debajo va a empezar a levantarles la estructura de servicio, pues obviamente desconocemos, nos la vende como servicio, y va a empezar a generar sus algoritmos. Por ahí estoy mirando que son
algoritmos de NPL para lenguaje de procesamiento natural, y pues durará un tiempito en ejecución, ¿cierto? Acá nos muestra como el resumen de lo que está haciendo, y pues nada, digamos que esto puede tomar tiempo, entonces vamos a pasarnos a Ohio, que ya teníamos uno terminado. Y listo. Los hallazgos, entonces vamos a hallazgos ya cuando se terminó. Él nos va a decir, listo, previamente solamente se le hizo un análisis al primer archivo, al pequeñito, el que les mostré, y detectó información financiera personal. ¿Listo? Ya les muestro el JSON que se generó. Acá tú puedes, en la ubicación, detallar los resultados. Podemos ir ahí. En el bucket que configuramos de inscripción KMS, nos va a arrojar un JSON comprimido. Entonces, lo que hacemos es descargarlo, pues desde ahí empezar a procesar. Eso queda almacenado en una ruta que cumple un path más o menos de este estilo, donde están los logs de Macy, según la cuenta, según la región, y pues el nombre del job. Entonces la estructura siempre va a ser la misma. Y pues nada, lo descargamos y, no sé, vamos a darle acá un JSON. La página para cambiar. Y este es el resultado después de que comprimimos y pues descargamos y descomprimimos este archivo. Lo que tiene por dentro es este JSON. Y básicamente este es el resultado, ¿sí? A mí me gusta más este, no sé, me parece más práctico. Y nada, este es el resumen. Digamos que nos muestra algunos datos de la cuenta, de la región, cuáles son el tipo de datos que se reportó como sensible, en este caso fue un financiero. La severidad es, digamos, tiene un score de 1 a 3, siendo 3 el más crítico, una descripción alta. Pues, en realidad dejamos tarjetas de créditos ahí en ese dataset y códigos de seguridad, ¿cierto? Y nada, pues digamos que él no lo muestra así por buckets o por objetos. Y pues nos dice, hay una afectación en este folder 1, data.csv, ¿sí? Y nos da un poquito de información de ese archivo. Nos dice, ¿dónde está? Podemos, veámoslo acá. En este path. Entonces, en los detalles de la clasificación, nos dice la data sensible que tiene y no lo detalla. Entonces, una información financiera, la categoría de información financiera, existen 10 hallazgos en total que se detectaron que corresponden a códigos de tarjetas de seguridad. Entonces, Macy no lo presenta así, no pilas que hay tarjetas de seguridad por ahí expuestas. Y nos da como tal el número de columna y la fila donde está el hallazgo. Y pues ahí vemos el nombre de la columna. Ya más o menos, obviamente no nos va a decir cuál es el dato en claro, pero nos va a decir, pegapilas, que acá hay un dato sensible. Entonces ya como equipo de gobierno o como ingeniero de datos, entrarás a analizar qué existe ahí y pues si hay como un denominador, pues tomar acciones para o eliminar o ofuscar o generar algún tipo de anonimizado, ¿cierto?
según tus políticas, habrán datos sin claves que pronto estén autorizados. Sin embargo, pues es una herramienta que nos permite este tipo de cosas, ver datos sensibles que ya están guardados. Muchachos, ¿qué preguntas tienen? Digamos que esto es lo que sería Macy. A partir de estos jobs se pueden generar este function y ya pues, quedará a nuestros criterios de diseño. Estamos. A partir de estos eventos que se generaron acá, se pueden disparar unos steps que tengan lambdas por dentro, que haga algún tipo de procesamiento de estos resultados y toma de acción. Ya irá a nuestros criterios de desarrolladores, nuestras visiones de arquitectura, qué hay que hacer con estos datos, que es bastante amplio y depende de la organización. Pero no, pues abro espacios para preguntas, si hay preguntas sobre Macy. Está muy bueno ese servicio. Entonces, de pronto nos tocaría generar como un proceso adicional que consuma ese JSON, porque bueno, en este caso eran poquitos datos, pero cuando llegan a ser muchísimos registros, de pronto leerlos uno a uno puede ser tedioso, entonces tal vez sea necesario un proceso adicional, no sé, para visualizar mejor esos datos o para consumir esos JSON y que se hagan algunos ajustes o algo así. Sí, no, y de hecho un solo hallazgo, que fue una sola columna, digamos que fue un poquito complicado verlo. Digamos que una de las desventajas podría ser eso, que lo entrega bastante anidado, un JSON bastante anidado, bastante tedioso de encontrar, ¿sí? Pero entonces para eso están nuestras herramientas de programación, de desarrollo, para generar de pronto scripts que nos faciliten ver las salidas que exactamente queremos ver. ¿Sí? Será, no sé, con lambda, con batch, lo que, lo que tengas disponible, lo que puedas y pues pasar esto, no sé, normalizarlo o hacerlo, sacar al menos los datos que necesitas. Ya, se vuelve algo mucho más agradable. Sí, porque está muy bueno el nivel de detalle, entonces sí nos serviría algo adicional para detectar patrones y demás. Creo Sí, que y Daniel, cuando, señor. no, complementaba que creo que Daniel tiene por ahí una pregunta. Sí, bueno, un par de comentarios. Por ahí creo que le faltaría como que muchas cositas. Por lo menos hasta ahora yo veo que es como una especie de crawler de escáner usando NLP y botando el resultado, pero como que falta una conexión con algún otro servicio, quizás con el catálogo, e inyectarle y decirle, acá tenemos la clase de datos privados y catalogarlos de una, porque ya detectó cuáles son las columnas vulnerables, cuáles son las columnas de salud, cuáles son las columnas de información crediticia de las personas o datos sensibles. Entonces faltaría como el siguiente paso, catalogarlos. Entonces, porque sí, tenemos este JSON, pero y ahora que digamos es muy simple quizás. Pero sí, eso es una gran ayuda y es un gran apoyo. Y es un inicio. Sí, ahí digamos que en ese comentario queda abierto el espacio de qué puede ser un verdadero positivo o un falso positivo, ¿cierto? Porque Macy de pronto no acierta en el 100% y de pronto si creamos expresiones regulares, estamos también generando algún tipo de probabilidad de que tengamos falsos positivos, ¿sí? Entonces, si tenemos un proceso que de pronto ya está automatizado, que me genere un metadato que me diga este sí es sensible, eh, podríamos estar, no sé, no teniendo un control sobre cuáles son esos falsos positivos. Entonces, sí es algo que no puedes llegar a ser útil, pero hay que manejarlo con cuidado porque puede que por ahí se nos vayan datos reportados como sensibles y si realmente no sean sensibles. Vale, creo que Alexis, ¿quieres decir algo? Sí, no sé, Ricardo, si has o viste también el tema. ¿Tú qué recomiendas al final del día? Imaginemos que te roban también las credenciales y las llaves KMS, ¿no? Eh, también, aunque ofusquemos la data dentro de ese 3, si nos llegan a quitar las llaves, pues obviamente van a poder desencriptar si es que encriptamos la información dentro de ese 3, como los números de tarjeta de crédito, por ejemplo. ¿Alguna otra estrategia que se te ocurra
para evitar esto? Por ejemplo, eh, algún otro permiso que no dejarías expuesto dentro del bucket de S3 o... Por ejemplo, existe el servicio de secrets, digamos que el Secret Manager también podría permitirte almacenar llaves también con un nivel adicional de, de seguridad, ¿no? Entonces podrías generar eh, cifrados complementarios y tus llaves administrarlas, digamos que con mucha más seguridad, pensaría yo, que sería una, digamos que es una solución en la que le incluiría de pronto un nivel adicional a esa seguridad, es lo que se me ocurre. Vale. Julio, ¿querías comentar algo? Sí, una inquietud. No sé si se hará de pronto algo de Lake Formation, pero el Y tema de vamos a la... eso. Ahí se va a mirar el tema de la anonimización. No, vamos que la anonimización podría verse desde puntos de vista de desarrollos dentro de tus EPLs, es decir, bajo estos acuerdos de pues esos metadatos, si se vuelve sensible o no es sensible, dentro de tus desarrollos y tus EPLs, puedes usar librerías que te permitan anonimizar esas columnas, ¿cierto? O tokenizarlas. ¿Sí? La information lo que te permite es decirle a un usuario, tienes permisos a estas columnas y a estas no. ¿Cierto? Si hay datos sensibles, digamos, una tabla de 10 columnas y 3 tablas son sensibles, pero pues tú no las quieres exponer o no le quieres dar permisos a otras personas para que vean esa data, podrías desde la information decirle, mira, no te va a mostrar esas 3 columnas a tu usuario Julio, y eso pues lo podemos ver, pero desde a nivel de la information, tengo entendido que, pues, digamos, que más temas de administración, más de temas de permisos, pero digamos que el anonimizado y la tokenización sí ya es más a nivel de lo que puedas hacer dentro de tus desarrollos, dentro de tus pipelines, dentro de tus ETLs. Vale. Daniel, Ajá, sí, justamente tengo una duda con respecto del mismo tema sobre el Lake Formation y sobre el catálogo. Con respecto al catálogo, ¿cuál sería el scoop? ¿Solo llegaría a la parte de los datos que están en el bucket o también llegaría hasta la parte, no sé, digamos también hasta Redshift? Si es que la solución, claro, obviamente si es Lake Formation, sería todo los servicios de AWS. El catálogo abarca todo, abarca tablas de Redshift y tablas que estén en Parquet en el S3, o quizás va más allá, quizás por ahí puede escanear un RDS o otras bases de datos. Yo creo que sí, digamos que el crawleado de los metadatos se hace también con AWS. Si quieres, pues pasemos al demo y lo analizamos ahí en vivo. Ah, bacán, o sea, hay una demo excelente. Esa era mi duda. Sí, sí, están preocupados o curiosos con la information, pero vamos a Es, tocarlo. De pronto no con el nivel de detalle, pero vamos a introducirlo. claro, por ejemplo, en otras nubes o en otros servicios de terceros, ya se está haciendo lo que se hace el catálogo de datos, se identifica los tipos de datos y se aplica las políticas al nivel de tabla, al nivel de columna o incluso al nivel de fila. Entonces, algo de lo que se está viendo ahora que se está preocupando mucho por el tema de gobierno. Creo Pues que, Dani, Acá también. en el libro también marcan de Lake Formation puedes llegar hasta ese nivel de bloqueo. Sí, así es. Sí, Eso en el sería libro lo perfecto. mencionan. Exacto. En el libro Siempre lo y cuando mencionan. tengas registrado en el catálogo, o sea, tengas un crawler Sí, allá y tengas rastreado en ese catálogo, en la information puedes aplicar esas políticas a ese nivel también. Ah, excelente. Ujú. pues entremos entonces a revisar la information, el visitado de la information. Vamos ahí analizando y vamos complementando. Acá voy a abrir S3 para mostrarles unas tablas que subí previamente. Ok,
Entonces me subí 3 tablitas descargadas y públicas, datasets libres de empresas, de comercio, de personas naturales y públicas. Y nada, la idea es ver entonces la information. La information, esta es la interfaz, ¿sí? Entonces tiene un tema similar a lo que es AWS Glue. Podemos tener bases de datos, tablas y pues generar las configuraciones. Tenemos también el tema de los permisos, pues ya podemos catalogar o podemos administrar permisos con este servicio, dos en la misma. ¿Listo? Listo, vamos acá al... esta partecita de Data Lake Permissions es el resumen de lo que vamos creando. Inicialmente vemos que por ahora solo hay un permiso y pues vamos a ir viendo a medida que vamos generando en el demo que se va llenando hacia abajo todos los permisos. ¿Qué debemos hacer? Inicialmente, acá en la parte de administración, podemos seleccionar los administradores del Data Lake. ¿Listo? Podemos escoger, digamos, el usuario Ricardo Gómez y el admin Tom Milton, por ejemplo. De los usuarios o de los roles, vemos que también podemos roles como administrador. ¿Listo? Listo, guardamos. También podemos generar, pues definir cuáles son los peores de las bases de datos. Tenemos bases de datos como la base de datos del catálogo, ¿cierto? Donde van a caer las tablas. Entonces, inicialmente, pues tenemos Ricardo, pero podemos asignarle otra persona. Asignémosle Eladio, por ejemplo, y asignémosle familia. Démosle permisos entonces de crear la base de datos en el catálogo, pero no leemos, esto ya es un tema de cómo podría como heredar los permisos que tú tienes, heredarlos como en otros usuarios. Entonces vamos a darle solamente este y pues ya tenemos configurado quiénes son nuestros administradores y quiénes son las personas que van a catalogar la información. ¿Listo? Si volvemos acá al resumen que les mostraba inicialmente, ya tenemos tres usuarios que nos dicen, listo, esos 3 usuarios tienen permisos sobre los catálogos y pues de crear bases de datos sobre esos catálogos. Nada, vamos acá a las localizaciones. Inicialmente, ya creo que se estaba creada, pero básicamente es crear, debemos decirle a la information cuáles son las ubicaciones con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Es una simulación. ¿Qué es lo que nos pide acá? Básicamente un path de C3, donde va a caer lo que vamos a administrar. Lo único que se puede darle aquí. Y esto nos genera un rol por defecto para la information, para los accesos de la information, pero digamos que nos da un aviso. Que este rol pues no funciona muy bien para IDEMAR, hay que complementar. Si se llegase a trabajar con IDEMAR, habría que acelerar un poquito más. Y nada, ya tenemos la localización en el bucket que creamos para el demo. ¿Listo? Seguido de eso, vamos a ver la base de datos. Entonces, vamos a Glue, y era lo que decía de Glue. Vamos a abrir Glue. Listo. ¿Por qué abrí Glue? Porque quiero ver qué en este momento que hay en Glue. Listo. Entonces, en base de datos, actualmente no tenemos nada. Y acá en la information también. Entonces, decíamos en la presentación que el catálogo es compartido. Entonces, lo que creemos acá en la information se nos va a reflejar en Glue y lo que creamos en Glue se nos va a ver reflejado en la information. ¿Por qué? Porque el catálogo es compartido. Entonces, vamos a crear en la information una base de datos. Vamos a ponerle database, capítulo 4 demo. Y le asignamos
la ubicación de esa base de datos, la cual estamos apuntando, que recuerden son 3 tablas que están alojadas en este bucket. Seleccionamos. Y nada, básicamente es crear la base de datos. ¿Listo? La base de datos pues, se crea vacía. Le damos acá. Tenemos una y vamos a Glue. Refrescamos y vemos que se debería ver reflejada acá. ¿Listo? Entonces, tenemos la base de datos creada. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño crawler. Vamos a crearnos un crawler para traernos la metadata de esas tablas. Listo. Bueno, todas las fuentes. Ruta de inclusión. Entonces vamos a escoger el bucket. ¿Es este? Sí. Seleccionamos y continuamos. Vamos a agregar otro bucket. No. Vamos a hacer una nueva política o ya de varias ejemplos que hemos hecho, pues ya existen varios creados. Voy a usar, por ejemplo, este. Y vamos a ejecutarlo bajo demanda. Vamos a decirle que caiga sobre la base de datos que acabamos de crear. Damos siguiente, está nuestro resumen. Listo. Entonces, bueno, hay varios, creo que quedamos por este. Sí, sí es este. Entonces le vamos a ejecutar el rastreador para ver si nos cataloga la data. Entonces, recordemos que las tablas que nos crea acá en este catálogo también la vamos a poder ver en la information. Porque no demora más de un minuto, ya va en medio de un minuto. Pruebas anteriores demoró un minuto, nosotros demoró 38. Bueno, le dimos segunditos. Listo, entonces nos añadió 3 tablas. Vamos a las tablas y las vemos. Ya tenemos personas naturales y jurídicas, tenemos industria y comercio y tenemos empresas. Vamos a industria y comercio y vemos, digamos que las columnas, este no que hay un tema, ok, columna 0, 1, 2, yo creo que las otras sí están bien nombradas. Por ejemplo, empresas. Y empresas tenemos, por ejemplo, el nombre de la columna, el número. Bueno, esto es para los que de pronto no hayan visto un catálogo anteriormente. Básicamente es esto. Digamos que tenemos el esquema, el nombre de la columna y el tipo de datos, ¿sí? Con documentarios adicionales. Pero básicamente es esto. Entonces nos dice, no sé, en esta columna, la tercera columna se llama razón social y es stream. El cuarto de supervisor es stream, etcétera. Tenemos double, tenemos king y tenemos stream. ¿Listo? Acá también nos muestra datos adicionales, como el tamaño, el número de registros, si están ordenados, si hay compresión, etc. Entonces, acá tenemos nuestro catálogo. Y si nos vamos acá a la information, vemos que ya nos aparecen las tres tablas que ya tenemos catalogadas en nuestro data. Entonces, y ya que si queremos crear tablas acá, también básicamente la información nos manda es a, veamos acá, nos manda Glue. Entonces, básicamente la información se apoya en Glue, pero comparten el mismo catálogo. O tú lo podrías hacer manualmente. Sería una tarea un poco tediosa,
o depende de la necesidad, podrías crear una tabla manual y catalogarla de manera manual, ¿sí? Por ejemplo, acá tú puedes generarle un esquema, ya sea con un JSON, ¿sí? Vamos acá a poner un JSON con la metadata y cargarlo, o de pronto columna por columna, y decir, no sé, name. Y pues ir haciendo el catálogo manual de information, pero creo que no es muy práctico teniendo acá un crawler de menú, ¿cierto? Entonces, nada, nos quedamos con las tablas que ya se crearon en el catálogo, y vamos al tema, entonces, al tema de los permisos, que es lo que nos preguntaban. Entonces, vamos acá a permisos y le decimos, vemos que ya de lo que hemos creado ya hay temas, por ejemplo, tenemos que el grupo este grupo que se llama principales, ¿sí? Tiene permiso como que a todas estas tablas, ¿listo? Pero entonces vamos a crearle una nueva, digamos, nuevos permisos. Entonces vamos a los usuarios, Delvis Pérez, pongámoslo de voluntario. Vamos a darle, entonces, digamos que Delvis Pérez es un ingeniero de datos, ¿cierto? Entonces, él va a tener acceso a una base de datos, toda la base de datos, entonces, a las 3 tablas. Entonces, básicamente, podemos decir que él va a tener acceso a esta base de datos. ¿Y qué le vamos a dar? Pues le podemos dar acá permisos de create table, de add table, o drop, o describe, ¿sí? Podemos darle, o le podemos darle un support, ¿listo? Bueno, acá creo que podría fallar porque creo que no lo agregaba así ya. Listo. Entonces, él tiene permisos sobre toda la base de datos que acabamos de crear, pero podemos ir un poco más granular. Entonces, no sé, miremos otro usuario, no sé, una solicitud de que, por ejemplo, Eladio, ¿sí? Es un científico de datos nuevo, junior, que va a empezar a hacer procesamientos en 2 tablas, por ejemplo. Entonces, podemos ir acá nuevamente a nombrarlo por recursos, y entonces a Eladio le vamos a dar permisos sobre la base de datos que creamos. Tiene las tablas que solamente él necesita. Entonces, él va a necesitar, ejemplo práctico, de empresas, y va a necesitar de, por ejemplo, personas jurídicas. ¿Listo? Entonces, ya a Eladio ya no le debe salir la tabla de industria y comercio. Ya empezamos a generar granularidad en nuestra administración de las tablas, y lo mismo, inclusive le podemos decir, puedes hacer todo lo que hay acá, o puedes hacer todo menos borrar, por ejemplo. Entonces, intentemos darle así. Y listo. Entonces, en el resumen, vemos que a Eladio tiene permisos para catalogar, tiene permisos para una tabla, ¿cierto? Para la tabla de personas jurídicas y todas las columnas, acá incluido todas las columnas de esa tabla, ¿listo? Sobre la base de datos de 4D. También tiene permisos en la tabla de empresas, y tiene permisos en todas las columnas de la tabla de empresas. Ya acá se acaban los permisos de Eladio, y ya no le aparece la tercera tabla a la que queríamos que no le diéramos permisos. ¿Listo? Entonces, de esta manera podemos a ciertos usuarios decirles, le restringo esas tablas, pero la información le puede a uno brindar un poco más de mayor granularidad, ¿cierto? Entonces, no sé, vamos a Milton de voluntario, y Milton, digamos que, no sé, un analista de datos nuevo, que solamente le vamos a dar permisos a una sola tabla y a algunas columnas. ¿Listo? Entonces, nuevamente lo nombramos por recursos para que le pueda salir la base de datos, la tabla. Entonces, digamos que Milton solamente va a poder acceder
Julio, no, pues no ignoremos a Julio. Julio quiere aparecer. Julio. Listo, no discriminemos a Julio. Julio, entonces, va a tener permiso sobre esta base de datos y solamente le vamos a dar en una tabla y en algunas columnas. Listo. Y listo. Entonces, antes de darle la tabla, quiero mostrarles que si tú seleccionas solamente la base de datos, te va a habilitar los permisos sobre la base de datos. Pero si tú vas más granular, vas a la tabla de empresas, tienes los permisos, o se te habilitan los permisos de las tablas, pero se te deshabilitan los de la base de datos, pues porque ya por jerarquía vamos entrando al detalle, ¿cierto? Entonces, nada, tenemos que darle permisos de select para que él pueda seleccionar en sus consultas solamente las columnas que tengan cuestión. Por ejemplo, le vamos a dar o todas las columnas o solo algunas. Y le damos, por ejemplo, incluir. Queremos que incluirle entonces, no sé, el número, la razón social, el SIU, bueno, y una de estas. Le dimos solamente 5 columnas de permisos a Julio, pero es que el resto puede ser datos sensibles, puede ser datos que en el modelo que va a hacer Julio no tiene relevancia, entonces estaríamos entregando data que no va a ser usada. Listo. Listo muchachos. Entonces, ¿dónde está Julio? Acá, listo. Entonces, vemos que Julio, ya le aparece solamente un permiso, ¿sí? Ya no le aparece como los demás que le dimos, por ejemplo, al lado le dimos catálogo, tabla, columnas, etcétera. A Julio solamente le va a aparecer permisos de columnas, ¿sí? Entonces, ¿a cuáles columnas le dimos? El número, la razón social, y el resto no va a tener nada más de permisos. ¿Listo? Entonces, esto a medida que nosotros vamos creciendo, vamos administrando, vamos robusteciendo, vamos generando políticas de usuarios, esto va creciendo, la comisión va creciendo y pues digamos que tenemos todo centralizado, toda la administración centralizada y un poco más intuitiva, un poco más interactiva y resumida, ¿no? Para saber de antemano qué permisos tienen ciertos usuarios, ¿no? Y qué no. Entonces, pues nada, creo que hasta aquí llegaríamos con el demo. Básicamente, la pregunta que nos hacían era, ¿qué pasa con otros servicios de consulta? Entonces, cuando tú vayas a usar un servicio de consulta, una FINA, por ejemplo, y te lo veas con, no sé, Eladio, te lo veas con Julio. Entonces, en Athena ya no vas a ver todas las tablas, solamente te va a mostrar solamente la tabla en la que la information le permite autorizar. Hablemos de Athena, hablemos de EMR, hablemos de estos recursos que veíamos en esta presentación, donde la information se convierte como en ese blindaje que te permite sacar. ¿Sí? Se permite sacar. Entonces, si viene un usuario usando EMR, un modelo montado en Spark, pues si tú tienes la information sobre estos roles que tiene este EMR, podría generar la administración de lo mismo, no por usuarios, sino por roles, y permitirles solo salidas al EMR. ¿Sí? Entonces, pues nada, ahí la invitación es a que cacharreen, a que usen la information dentro de sus arquitecturas, que nos puede simplificar muchos temas y nos puede hacer más llamativo pues, nuestros lagos de datos. Muy bien. Por ahí hay unas preguntas en el chat, Ricardo. No sé si las podemos ver. No. La primera que me dice Julio, ¿exploraste Blueprints? No la exploré,
creo que tiene, creo que hasta el momento no lo he explorado, pero pensaría, o creo que lo he escuchado en algún momento, que era para hacer ingesta con Data Warehouse. No sé si es algo similar o estoy loco, pero me pareció haberla visto por ese lado. Data Discovery no, Daniel, no la he manejado. ¿Vale? Qué pena, ¿Alguno ahí de pronto, le tengo el dato de Data Discovery. o alguien que de pronto ya haya utilizado o haya utilizado o encontrado una herramienta así que pueda responderle a Daniel por el chat? ¿Hay más preguntas de pronto que quiera comentar algo adicional a lo que nos ha venido contando Ricardo o complementar? Me gustaría responderle a Daniel la pregunta de Data Discovery. Estoy tratando de hacer una POC con Data Hub, que es una buena herramienta como todo el tema de Data Discovery, Data Lineage, Data Catalog. Se integra mucho, pero creo que va a llevar un poquito de tiempo porque sí es un poco robusta en cuanto a la arquitectura. Pero es muy buena Data Hub y LinkedIn ha estado apoyando mucho a este proyecto open source, Dani. Justo eso te iba a preguntar, ¿open source? Por Sí, ahí, open source. en la mira de las opciones pay to win, de las versiones de pago, está Atlan, que ahora tiene alianza con AWS, que es awesome para manejar todo esto, pero no sabía si existía alguna solución como servicio nativo en AWS. Ya tenemos el catálogo, pero ¿cómo lo consumimos también? Sí, por ahí creo que todavía no hay. Y sí, Data Hub ahorita es el único con el que he estado como ahí en miras, porque también se integran con un montón de herramientas que en el stack ya las tenemos usando, entonces parece ser muy buena y le están metiendo bastante por ahí. Entonces, si te interesa, pues dale ahí una checadita y ya también voy a ver ahí hasta dónde puedo llegar. Quiero hacer algo sencillo, pero me gustaría como implementarlo también. Explícale ¿Es de también todo? a Monsen, también si vas por el lado open source, a Monsen también tuvo bastante acogida. Cool. Monsent, ok. A Monsen, ahí les escribo. Felicidades, Ricardo. Muy buena la presentación. Muchachos, no, pues muchas gracias a ustedes. Todavía hay 27 guerreros presentes. Muy están en mis redes, pueden contactar cualquier cosa. Vamos ahí para hacer lazos de amistad. Vale, súper. Entonces, gracias Ricardo. Creo que estuvo muy buena la charla hoy. Tomaste por completo el tema de seguridad y gobierno y creo que estuvo bueno haber hecho dos demos y haber explorado varios proyectos y la integración. Creo que es la primera vez también que hablábamos un poco de encriptación, que es otro tema que quizás se toque también más adelante porque algunos servicios nos permiten encriptar o incluso cuando en el mismo C3, cuando hablamos de storage y replicación de objetos entre cuentas o demás, también vale la pena volver a revisar el tema de encriptado. Entonces, cool que se haya podido agregar. Entonces, chévere. ¿Y qué se viene para la siguiente semana? Pues la siguiente semana seguimos explorando nuestro libro, que creo que a este punto ya nos hemos dado cuenta que está bien interesante y que cada capítulo nos aporta bastante material, tanto así que terminamos extendiendo nuestras sesiones que en un principio habían sido pensadas para 1 hora, ¿no, Daniel? Pero creo que ha sido inevitable querer saber más y extendernos aún más. Incluso la semana pasada estuvimos casi que en maratón hasta la madrugada, pero bueno, estamos Hasta el baby. explorando esto. Así es, pero bueno, este tema nos gusta y está cool darle y aprender más, que es el objetivo por el que estamos acá. Y la próxima semana vamos a estar hablando de un poco de arquitectura para nuestros data pipelines. Entonces está chévere porque también vamos a poder identificar a nuestros consumidores de datos, a las fuentes y a la ingesta de la data. Entonces, vamos a identificar la transformación de datos y organizaciones y cargando información en nuestros data marts. Para quienes es nuevo este concepto de data mart, esos básicamente son subsets de los data warehouse
más específicos como áreas de negocio, como por ejemplo los data marts o las tablas de finanzas, de contabilidad, de people, los recursos humanos, de tecnología y así. Entonces está también bien interesante. En este caso va a estar liderado por Alexis y Renan. Entonces no se pierdan el próximo capítulo de esta telenovela llamada Data Engineering with AWS que cada vez se pone más chévere y seguro los que hemos venido siguiéndola y dándole hasta medianoche porque a veces nos extendemos bastante. Creo que ya a este punto hemos aprendido bastante sobre AWS y complementado pues con las sesiones que tenemos también los lunes. Esto se pone cada vez más bueno. Seguro vamos a terminar estas sesiones ya casi que listos para certificarnos y ese sería el objetivo, que pudiésemos certificarnos todos o la mayoría en AWS y empezar a aprender aún más. Entonces, si no hay más comentarios, gracias por haberse conectado. Para los que nos ven en YouTube, no olviden dejar su like y comentar y suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada y seguir la conversación en el canal de Telegram que siempre está abierto para charlar o resolver dudas o compartir artículos, videos, cualquier información alrededor de este cloud o del cloud en general, que seguro a todos los que estamos ahí nos interesa. Entonces, si alguien más no tiene algo que decir, gracias por unirse y nos vemos el próximo lunes en nuestra tercera sesión de fundamentos. Gracias, Ricardo. Nuevamente estuvo muy buena la charla de hoy. Gracias a ustedes por el espacio, la oportunidad. Pues nada, estaremos atentos para las siguientes sesiones. Invitarlos también, que están por ahí tímidos. Solo un susto inicial, pero ya va pasando. Entonces, estaremos atentos a las siguientes sesiones. Vale, y aprovecho para contarles que por ahí pineado en el Telegram está el G-Sheet o el Excel de las charlas y estaba viéndolo hace un momento y ya tenemos bastantes cupos ocupados, pero creo que hay oportunidad todavía para algunos. Por ejemplo, en el capítulo 8 todavía hay un cupo, en el capítulo 11 hay un cupo y está el capítulo 14. Entonces, para los que aún no se han animado, todavía hay oportunidades de participar. Y pues también, nuevamente, incentivando el uso de la cuenta AWS, aprovechar el beneficio que tenemos, que justamente hace un momento con Alexis acabamos de extender un poquito los créditos, entonces nuevamente gracias a Alexis por el apoyo con esa parte y aprovechar el recurso y utilizarlo. Entonces, nuevamente gracias por conectarse, gracias Ricardo y nos vemos la próxima semana. Cuídense, nos vemos, chao. Gracias, buenas noches.